Es mucho lo que se dice del personaje Johan, pero todos los que lo han conocido concuerdan en que es un monstruo, manipulador de altísimo nivel, capaz de mover gente muy peligrosa a su conveniencia y gestionar actos barbáricos sin directamente hacerlos él mismo. Se cree que tiene múltiple personalidad o que sigue corrientes como el nihilismo, pero ¿será esto realidad? Pues siéntate cómodo y busca algo de beber, porque esto es Monster parte 3, resumen barra historia. Por ahora dejaremos un poco de lado a nuestro querido protagonista y comenzaremos con nuestra historia diferente, y es con Carl Newman, un joven huérfano quien de pequeño su madre le dejó solo diciéndole que tome un tren y que no se volverían a ver. Esto porque ella ejerció el oficio de vender su cuerpo y no quería que su hijo fuera tachado por sus propios actos. El chico pregunta por su padre y la madre le contó la verdad, que era un señor llamado Chuwal, que más adelante, si quiere, le busque. Esta le da una suma de dinero y sería la última vez que le vería. Ya de grande, resulta que el padre de Carl es George Chuwal, un hombre que tiene muchísimo dinero. Carl va los lunes y lee latín al viejo, que ahora está ciego, y solo recibe insultos de su parte. A pesar de que sabe que es su padre, no menciona ni una palabra, no le interesa, solo quiere conocerle y ya. Es más adelante que su amiga Colette escucha su historia y decide que quiere ayudarle con la verdad. Colette y Carl se dispondrían a investigar un poco de Chuwal, bando de una prosti que afirma ser Margot, la madre de Carl. Esta le dice que sí, ella es impostora, pero que el viejo en realidad lo sabe, y le da dinero igualmente por su remordimiento de conciencia, y que no es la única, hay alguien más que se hace pasar por su hijo. Pasados unos días e investigando, dan con el impostor. Este estaba en su dormitorio y fueron a visitarle. El sujeto se había hecho la automorición. Después de este suceso, y de que los chicos quedarán libres después de tanta investigación, se le acercaría un simpático joven a ofrecerle consuelo por lo ocurrido. Soy Johan Lieber, estudiante de Derecho. El psicópata está en el buzón. Johan usaría sus habilidades para ganarse la confianza de Carl. Le lleva a una azotea y el enfermito comienza a caminar con los ojos cerrados, haciendo equilibrio en la orilla del mismo. Hablan del tema familiar y Carl le pregunta a Johan por su familia. Eso tuvo que doler. Este se da cuenta que fue una pregunta incómoda y pide disculpas. Johan le dice que mejor le cuente su historia, y es así que pasado un rato llora la historia de Carl. Esa es una forma muy alta de manipulación. Es como cuando yo lloro al tener el plato de comida medio vacío. Es así que vamos a otra nueva historia, y es con el investigador privado Richard Brown, a quien Chuwal, dolido por la automorición de su falso hijo, le pide que investigue qué pasó. Vemos que Richard habla con su psicólogo y antes solía tener problemas con el alcohol. Dicho vicio escaló tanto que en una investigación tenían que retener a un sujeto principal sospechoso de ser un asesino en serie, el cual Richard, en estado de ebriedad, eliminó. Debido a ello fue expulsado y repudiado de su trabajo, pero como dice su psicólogo, esto debe ser parte de su pasado. El señor Brown se dirige con un viejo colega para investigar el caso del falso hijo de Chuwal. El colega le corre y le dice que ya está resuelto, que fue un autobaneo. Richard se apresura y momentos más tarde llega a la habitación del sujeto, que aún no la habían cambiado. Ve una frase en un libro de la estantería que no cuadraba, la cual momentos más tarde anota y traduce como "no puedo seguir mintiendo". Y en eso básicamente se basaron para decir que era su nota de autobaneo. La policía delatan haciendo presencia en el manga. ¡Está bien! Mientras esto ocurría, volvemos con Chuwal, quien finalmente Richard le dice que investigó al chico y era un hijo falso, no era real. Pero que eso no es lo que le preocupa que todo eso fue planificado. Chuwal, en una tremenda depresión que tenía el anciano, menciona que no quiere saber más nada y que se vaya de allí.
Es así que el patrón está muy deprimido y es Johan quien quiere animarle. Así que deciden llevarlo a un lugar que Chugwal solía ir antes. Se arman un plan para sacarlo de su cueva y finalmente lo llevan a dicho lugar. Pero en dicho lugar, que era un bosque hermoso, donde habían árboles y pájaros, ya no está, sino una vieja fábrica. Y es aquí donde vemos por primera vez las habilidades de manipulación de Johan. No oigo el canto de los reyesuelos. ¿No lo oís? ¿Es que aparte de ciego estás sordo? ¡Ardilla! Perdón, es que extraño al doctor Temba. Es un canto bello pero muy lejano. Oh, mira cuántas manzanas en el suelo. Deme la mano. Mirad esto, chicos, es un paisaje inigualable. Las hojas reflejan el sol de la tarde y se tiñen de rojo como si estuvieran en llamas, y ello se refleja en las aguas cristalinas del lago como un espejo. Es realmente increíble. Jamás imaginé que vería algo tan hermoso. Lo veo. Claro que lo veo. Volvemos con el investigador, quien va a aquel barrio rojo donde frecuenta Chugwal, y a la misma chica le pregunta por el falso hijo del viejo. Esta menciona que sí lo recuerda, pero que se moricionó el tipo luego de que llegara al real. Sospechosa la cosa. Y ese falso hijo iba para allá acompañado con un chico rubio encantador. Nuestro querido investigador poco a poco se adentra en el caso y aparte de esto se reúne con su esposa, quien le cuenta que dejó el alcohol y que le gustaría ver a su hija. Esta le dice que dejará que la niña decida si quiere verle o no. Y terminada la conversación, momentos más tarde va con su psicólogo, le comenta de su trabajo y cómo van las cosas, que quizás pueda ver a su hija. Le menciona a su doctor que ya lo sabe, que él aniquiló al chico y no lo piensa justificar, solamente seguirá hacia adelante. Esto está superado. Momentos después, sale a la calle y los recuerdos le generan un ataque de pánico. Richard es tentado por el alcohol, pero decide ponerse a trabajar, ya que pronto va a ver a su hija, quien pasado un rato recibe la llamada de su ex esposa. Su hija no quiere verle. Momentos después, el señor Brown vuelve al bar y pide a la camarera, muy deprimido, que le lleve un vaso de whisky. El señor Brown lo deja allí y se va del lugar. Volvemos con el chico Carl, el verdadero hijo de Chugwal, quien piensa si decirle las cosas o no. Pasa que este tiene padres adoptivos que lo quieren mucho y siempre lo apoyaron, pero Chugwal tiene dinero, por Dios. O sea, no es que piense eso, pero bueno, admitamos la verdad. O sea, yo lo sé, ustedes lo saben, incluso esta ardilla también lo sabe. Es cierto, el poder del dinero. Carl finalmente toma la decisión de no hacerlo, pero es Johan quien amablemente le insiste. Carl le confiesa que tiene una prueba irrefutable para mostrar que es su hijo legítimo y decide dejárselo a Johan, porque él mismo dice que no quiere verse tentado. Esa noche Carl llamaría a Chugwal para decirle que no va a ir más para leerle, que este es un adiós, y Chugwal, triste por la noticia, le pide que le lea un último poema. El chico procede a narrar dicha lectura y mientras lo hace, sus sentimientos afloran. Haciéndole llorar, abre la puerta de su habitación y es Chugwal quien sabe la noticia por parte de Johan. Carl es su verdadero y único hijo. Padre e hijo se reencuentran y Chugwal está tan feliz que asciende a Johan como su secretario, ya que puede confiar en él. Momentos más tarde llegaría el investigador y Chugwal suspende la investigación debido a que todo está aclarado para él. Menciona que ya Johan llegó con el té. Nuestro investigador se encuentra bastante frustrado por cómo culminaron los hechos y habla con su psicólogo, quien le comenta que para que su mente se termine de aclarar debe dar el siguiente paso, y es recordar el momento exacto donde eliminó a aquel chico. Richard esa noche se dispondría a trabajar y analizar los crímenes de su vieja chamba, y resulta que quien investigaba en aquel momento eran los crímenes que ya vimos, los del aniquilador de parejas de mediana edad, el asesino de la voz divina y muchísimos más, y claramente el falso hijo de Chugwal. Pensando que hay algo sospechoso en todos ellos,
Y mientras atormentado por el flash de aquel día, comprende algo en su mente. Todos esos crímenes tenían una conexión. Es así que tarde por la noche llega donde su psicólogo y le dice: ya lo recuerdo, ese día vi maldad en los ojos de ese chico, tan perverso. Por eso empuñé mi arma y le metí un disparo en el corazón. Felicidades, has dado un gran paso en tu recuperación. Pero había algo más. Todos estos asesinatos están conectados. Richard continuaría con sus investigaciones. En una empresa donde fue exterminado un sujeto, resulta que pese a las diferencias que tenía con Chowal, le consideraba un gran amigo. Una mujer también que había sido eliminada había trabajado con Chowal y era muy cercana a él. Y otro taxista que trabajaba antes para Chowal lo trataba como un igual. Resulta que todos estos ataques eran hacia personas que Chowal apreciaba con el fin de dejarlo solo. Mientras tanto, su psicólogo habla con Guillén, el amigo de Tenma, que era un viejo alumno del mismo, preguntándole por el caso del picador criminal que él investigaba, ya que parece tener relación con este. Y este menciona que el autor que planificó también la eliminación de la señora Kentz era su amigo Johan. De ser esto cierto, Johan estuvo orquestando durante 4 años todas estas eliminaciones con el fin de aislar a Chowal. Mientras nuestro querido investigador se acerca a la verdad, algo raro comienza a suceder. Camina por la calle y... ¡Y con cuidado, maldita sea! Pasada la noche, va por la calle caminando y... La gente que la acompaña le menciona que más que haber un accidente, parecía que ese camión iba por él. Richard habla con su psicólogo y le confirma que su amigo dijo que el caso de la voz divina, el amigo de este sujeto tenía el nombre de Johan, al igual que en los casos del Dr. Tenma. Es allí donde todo cuadra y Richard menciona que Johan siempre había estado allí. ¿Qué? ¡Maldad! Pasados los días, el señor Brown se encuentra de nuevo con su ex esposa y le comenta emocionado los avances en el trabajo. Ella lo ve feliz y recuerda al hombre lleno de energía que conoció alguna vez. Este le cuenta que ya superó su trauma con el sujeto que eliminó, que no va a oír más, que estuvo muy mal lo que hizo y que quiere explicarle la situación a su hija. Su ex esposa le dice que va a hablar con ella y le convencerá para que se vean. Richard investiga a Johan Liebert y va a la casa de sus padres, quienes dicen que siempre fue un buen chico, amable, espectacular y cristiano, pero jamás comunista. Y parece que esto es verdad. Richard va al registro de nacimiento y todo está en orden, pero luego descubre que ese lugar se incendió hace 2 años y que rehicieron todo de nuevo. Llega a un cementerio donde ve la verdadera tumba de Johan Liebert de 2 años. Richard va de nuevo a donde su psicólogo y le comenta los adelantos. Menciona que no solo está metido en el trabajo, sino también tiene tiempo para descansar y que está esperando la llamada de su hija para verle. Su amigo y psicólogo se alegra y le menciona que está curado de su trauma. Es así que esa noche, Richard recibiría la llamada de su hija. Esta había aceptado verse con él. Claro que podemos vernos. Claro, hija. Richard, soy Johan. Johan le dice que estuvo buscándolo porque necesita una ayuda para un trabajo de investigación. Le ofrece un trago, el cual Richard rechaza. Johan dice que su trabajo es sobre los derechos y protección para los niños y menores de edad, y pone de ejemplo el caso de Richard, que ejecutó a un chico de 17 años, el cual sin titubear le dice que era un monstruo lleno de maldad, y por eso le ejecutó. Johan le sigue insistiendo con ejemplos de artículos que citan los derechos a la vida y protección de menores de edad, y Richard se va de allí dándose cuenta que le están tocando la llaga, a lo cual Johan le asegura que su intención no es irritarlo. Este le pide perdón y le pide que le acepte una caminata como disculpa por lo ocurrido, y antes de partir pide al camarero una botella de whisky. Por el camino, Johan no tiene reparo en insistirle con el caso de su víctima, el cual fue criado en el orfanato Kinderheim 511, un lugar infernal, donde su mente fue trastornado al punto de convertirlo en ese despreciable monstruo que ejecutó. Luego de esto, cambia el tema rápidamente y le pregunta por su hija, y sin que Richard se dé cuenta,
Entre el trauma de su paciente y la incógnita del sujeto, Johan lo conduce a una azotea y le dice: dice que disparó a Josh cuando estaba borracho. Contesta mi pregunta, ¿cómo sabes esas cosas? Sin dudas, hubieron personas que le vieron en el bar bebiendo tras el homicidio, pero lo más extraño es que no había ni siquiera una persona que le hubiera visto ebrio. Cuando ejecutó a ese chico, estaba totalmente sobrio, ¿no es cierto? ¿Qué? Sobrio y perfectamente tranquilo. Pensó que debía ser ejecutado y se encargó de que así fuera. ¿No fue así, Richard? ¡Te equivocas! ¿Por qué intentas olvidarlo? ¿Acaso me estás mintiendo? ¿Le mientes a los demás o se está mintiendo para usted mismo? ¿Acaso cree que mintiendo remitirá su culpa? Cometí un crimen horrible. ¿No le parece injusto que alguien que ha cometido un crimen siga con su vida y vaya a ver a su hija como si nada hubiera ocurrido? ¿No le apetece un trago, Richard? Al día siguiente hay un funeral muy triste presente, donde el alcohólico Richard Brown se quitó su vida. Su psicólogo no puede creerlo. Él le dio de alta y lo diagnosticó curado. Entonces, ¿cómo es que vivió hasta emborracharse y se cayó de un edificio si se supone que se encontraría con su hija? Resulta que el psicólogo no le convence e investiga un poco y se da cuenta de que lo habían eliminado. Ni siquiera Richard bebía ese tipo de whisky, ya que ebrio y recién llegado a su consulta le dijo que él solamente bebía whisky escocés. Pasados los días, al psicólogo de Richard, el señor Rage, lo quieren desvivir lanzándolo de las vías del tren, pero ni que fuera el cuñado de Kenji, pensó. Dio con los culpables, quien le termina pateando el trasero. Pero luego la cosa se da la vuelta y él le patea el trasero a los chicos, y ellos confesaron que le pagaron dinero por ello. Rage va a la tumba de su amigo, diciéndole que ahora puede beber todo lo que quiera, y promete limpiar su nombre. Y a lo lejos, la espada de la justicia veía su triste pesar. Es así que el psicólogo Rage, dando consultas en su local, da atención a una señora medio menca que su esposo es adúltero, y esta le pide que atienda a su marido. El doctor, metido en su investigación, no le da mucha importancia y le dice que sí. Es el último paciente del día y llega un hombre corpulento diciéndole que él en realidad es un asesino. Rage identificó al sujeto y se va a la cocina por un té mientras conversa con él. Todo para arrojárselo y salir huyendo del sitio. Bajando las escaleras, estaba apuntado con un arma y... A partir de aquí, chicos, pasan varias cosas, y mientras rastrean a Johan y a Chubal, se juntan todos los personajes en un evento principal y único, en el cual Chubal donará unos valiosos libros a una librería. Solo importa saber que 1. Lunch estará allí ya que fue con Guiller, el amigo de Tenma, quien trató de convencerle de que Tenma es inocente, y le mostró la montaña de evidencia que había acumulado todo ese tiempo. Lunch sigue empeñado en que Johan es la otra personalidad de Tenma, y le envía como 10 patrullas a Múnich, que es donde va a ocurrir dicho evento. También al sitio llegaría Nina, quien estaba siguiéndole el rastro a Johan, y se encuentra con Colette, quienes tienen una pequeña aventura, y luego al final del mismo, Colette le pregunta si ella tiene un hermano gemelo. Con el que se dan un par de eventos interesantes es con el mismo Johan. El primero es con un niño que ha caído en una azotea, pero que cayó en un tejado de zinc y se salvó. Dicho incidente no es aislado, ya que esto es sucediendo en varias partes simultáneamente. Vaya, yo investigándolo vi en un video de Dross titulado El juego de la ballena azul. Pues allí es donde el psicólogo investigando da con el niño, pero este no quiere hablar. Con quien habla es con Dieter, y el chico está más edgy que nunca, diciendo que él es el elegido y que sobrevivió y que ahora ve las cosas muy diferentes. Se lanza a los autos y golpea a vagabundos, porque la vida es edgy. Le dice a Dieter que le va a hacer entender lo que él ahora sabe, y lo lleva a una azotea donde le dice para jugar el juego de la ballena azul. Pero Dieter le dice que esto es demasiado edgy, y que el más seinen y basado de todo este drama es el Dr. Tenma, quien le dijo que el mundo es bueno,
y con gente maravillosa y que mañana será un buen día. Es así como convence al otro chico, el cual menciona que ese tipo decía que un asiático lo eliminaría y que el nombre de su amigo es Johan. Es así como vemos que nuestro enfermo antagonista daba ayuda a los niños de ciertos kinders, donde enseñaba que ser edgy es cool y que Casca lo disfrutó. A un chico no le dejaban leer Berserk por lo mismo, y Johan dice que entonces le conseguirá un cuento que sí puede leer. Es así que Johan llega a la biblioteca y pide un libro checo muy antiguo. Abre la página y comienza a leerlo, pero su reacción no es normal. Luego de esto, ¿se acuerdan la gordita del club de prostis? Pues ahora entenderás que muchas cosas se encontraban porque Roberto era su papichulo, quien le termina eliminando a la gorda. Todo un gaglán, el tremendo hombre. Es así que Johan le da dinero a una mujer para que lo use y compre sustancias ilícitas, ya sabes, para que compre lo que quiera entre comillas. Por último, tenemos a nuestro querido Dr. Tenma. Vaya, al fin, ¿no se supone que él era el protagonista? Y sí lo es, Ardilla. Tenma se encontraba deprimido porque tomó la decisión de eliminar a Johan, por eso es que dejó a Dieter con el psicólogo. Compró un tremendo rifle de alta precisión en el mercado negro, y luego de volverse un pro con ello, busca el mejor lugar para ejecutar a Johan. La sola idea de lo mismo le hace tener náuseas y asco. En un bosque, conoce la historia de un hombre que llevaba 60 años disculpándose con él mismo. Pasados los días, y frecuentando el lugar, Tenma le ayuda y escucha la historia de este anciano. Durante la Primera Guerra Mundial, él fue parte del ejército del señor con bigote chistoso. Le encargaron eliminar a un criminal y él conocía perfectamente ese bosque, a lo que fue y buscó al sujeto. Decía que de niño frecuentaba ese bosque, que los pájaros siempre cantaban y se posaban en él, pero que una vez que encontró a ese sujeto, estaba muy lejos de ser un criminal. En realidad, era un pobre extranjero, pero órdenes son órdenes. Después de ese día los pájaros no cantaron más ni se posaron encima de su brazo. Él manchó el bosque de sangre y durante 60 años fue allí pidiendo perdón por todo al bosque. Mientras ambos piensan en lo ocurrido, un pájaro se posa en el brazo del Dr. Tenma. Se acabó, ya nadie derramará sangre en este bosque. Total que llega el día y Tenma tiene el lugar donde piensa dispararle a Johan y se prepara para el ataque en el evento final. Tenma piensa, yo le devolví la vida a este monstruo y yo... Y de esta manera culmina esta temporada. ¿Qué les pareció? Ay, muy bonito, pero la próxima vez podrías hablar más del Dr. Tenma. ¿Cuál es tu sesión con el Dr. Tenma, Ardilla? Es que estoy esperando el momento donde empieza a atender animales. Si el video te gustó, por favor comenta Ardilla, Dr. Tenma veterinario para un saludo. Por favor comenta algo para apoyar estos videos porque están con vistas muy bajas. Y si te gustó el video, revisa nuestra lista de reproducción donde encontrarás más de tus resúmenes favoritos. Y ya que estás por allí, hazle caso a esta ardilla mágica. Síguenos para más placer.